Señor Llorente, necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Cumbia colombiana para el mundo entero. Cumbia. Iniciamos el mes de agosto, amables oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Los saludamos a ustedes y a quienes nos siguen en las diferentes plataformas virtuales en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube. Y en Twitter e Instagram somos @SenadoGovco, siempre con el hashtag Voces del Senado. Les decimos muy buenos días y bienvenidos al programa institucional del Senado de la República. Para ponerle en la puerta una cumbiamba. Estos son nuestros titulares. El presidente del Senado invita a la ciudadanía a seguir la audiencia pública para iniciar actuación administrativa sobre la creación de las 16 curules para la paz. Comisión Primera rindió homenaje póstumo al senador Eduardo Enríquez Maya. Los senadores Germán Barón y Esperanza Andrade elegidos en la mesa directiva de la Comisión Primera, la encargada de los asuntos constitucionales. Ante las comisiones económicas del Congreso, el ministro de Hacienda presentó la reforma tributaria. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Juan Diego Gómez, la primera vicepresidenta Maritza Martínez, el segundo vicepresidente Iván Name Vázquez, el secretario general Gregorio El Hach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Raín. Iniciamos Voces del Senado contándoles que el presidente del Senado realizará una audiencia pública para iniciar actuación administrativa sobre la creación de las 16 curules para la paz el próximo lunes 2 de agosto a partir de las 10 de la mañana en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional y a través de los medios digitales habitualmente utilizados por la entidad, con la que se dará inicio a la actuación administrativa que buscará el cabal cumplimiento de las sentencias judiciales del 1 de julio de 2021, proferida por la sección primera del Consejo de Estado dentro del medio de control de nulidad número 11001032 40 02 01 70 047 400 y por la Corte Constitucional el 21 de mayo de 2021 en el radicado T75 85 85 8AC a través de la sentencia SU 150 de 2021, segunda cuenta el comunicado número 18 del 20 y 21 de mayo del presente año. Los interesados en participar podrán inscribirse a través de la dirección electrónica presidencia@senado.gov.co y el teléfono 382-3000, extensión 5305, máximo hasta las 9 de la mañana del día 2 de agosto de 2021, para lo cual deberán suministrar sus datos personales. Obviamente, creo que lo que tenemos aquí más allá de si hay o no elecciones es que se trata de un acto legislativo, el acto legislativo 017 del año 2017, a través del cual el Congreso de la República crea 16 circunscripciones especiales para la paz y que se encontraban en suspensión porque su trámite había sido agotado según el criterio del Congreso. En la actualidad tenemos dos fallos judiciales, uno por parte del Consejo de Estado y uno por parte de la Corte Constitucional, que está en proceso de notificación. La decisión es iniciar el día de hoy una actuación administrativa para dar cumplimiento a estos fallos de la mejor manera, amparados y sustentados en el acto legislativo 02 de 2017, a través del cual se ordena una interpretación favorable, abierta y progresiva de los acuerdos de paz, y con lo que creemos se debería enviar un mensaje hoy
de unidad y de respaldo a las víctimas del país. El día lunes a las 10 de la mañana se celebrará una audiencia pública y al final de esta se comunicará la decisión final con el mejor texto según la interpretación y el cumplimiento de los dos fallos, tanto el fallo del Consejo de Estado como el fallo de la Corte Constitucional. Asimismo, el presidente del Senado invitó a todos los colombianos a acudir a los puntos de vacunación para así poder lograr la inmunidad de rebaño y con seguridad activar la economía del país. Frente a las sesiones presenciales, indicó que atenderá a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. En el mes de junio pasado logramos que el Ministerio de Salud priorizara a todos los funcionarios y todas las personas que participan de manera activa en las visitas al Congreso de la República para poder avanzar en estas sesiones presenciales. Hoy estamos disponiendo que sean presenciales con el 50% de asistentes, alternadas una semana la mitad, la otra semana la otra mitad, y obviamente para poder ampliar los aforos es obligatorio estar vacunado, de tal suerte que quien quiera ingresar al Capitolio, quien quiera ingresar al edificio nuevo tendrá que estar vacunado para que podamos aplicar los aforos y evitar nuevos brotes del contagio del coronavirus, que ya en el periodo anterior en la Cámara de Representantes tuvimos una muy mala experiencia porque fallecieron lamentablemente 2 funcionarios y otros tantos terminaron en cuidados intensivos. Según esas previsiones que ustedes están tomando, ¿cuándo se considera que el Senado podría estar en pleno, es decir, con plena asistencia? Pues aspiramos que una vez se vaya normalizando y bajando el sistema de salud, específicamente las camas UCI, para esta materia podamos ir liberando, pero esa es una decisión que tiene que tomar la Secretaría Distrital de Salud y obviamente en este caso la ARL. Nosotros no podemos asumir esa responsabilidad y lo que debemos es dar ejemplo trabajando de manera presencial el mayor número de funcionarios en el Congreso de la República, pero sin arriesgar la vida y sin poner en riesgo la salud de los funcionarios y congresistas del país. Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. 10 años pasamos del dicho al hecho. Senadores de la Comisión Primera rindieron un homenaje póstumo al senador nariñense Carlos Eduardo Enríquez Maya, fallecido el pasado 14 de abril de 2021. El presidente de la comisión, senador Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal, lo recordó con especial cariño y exaltó sus cualidades como ser humano, padre, esposo, hermano, abuelo congresista y colombiano. Su memoria perdurará para siempre, advirtió. Como legislador y constitucionalista, engrandeció nuestro sistema constitucional con muchas iniciativas, entre las cuales puedo citar la elección por concurso de méritos del registrador nacional del Estado Civil, la ampliación del control político y la moción de censura. Como maestro, el senador Eduardo Enríquez Maya no se limitó a dictar las clases en las aulas universitarias, sino que nos dejó también lecciones de constante aprendizaje, dedicación al estudio y colaboración eficaz en las soluciones de los problemas de su región. A la familia Enríquez Caicedo, que encabeza la señora Ruth Caicedo de Enríquez, le reiteramos nuestro sentimiento de pesar por la irreparable pérdida de tan excepcional esposo, padre y abuelo. Decía Bertolt Brecht, hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. A esta categoría pertenece Eduardo Enríquez Maya. Por su parte, el presidente del Congreso, el senador conservador Juan Diego Gómez Jiménez, también se unió a este homenaje y lo exaltó como un gran baluarte del Partido Conservador, un gran jurista con gran dedicación, uno de los constitucionalistas con más trayectoria y, como lo resaltamos al interior de esta colectividad, como el decano de nuestro Partido Conservador. El doctor Enríquez Maya fue también un importante líder en nuestro Partido Conservador. Todavía tuvimos su presencia en función de defender con vehemencia los principios e ideología del partido. Su apoyo permanente a los proyectos de ley que llevaran consigo el beneficio a las comunidades, para todos los colombianos en todo el territorio nacional, como la ley de víctimas y restitución de tierras, de la cual fuera coautor. Por eso el día de hoy queremos, a nombre del Congreso de la República, hacer un reconocimiento público al doctor Carlos Eduardo Enríquez Maya, que se convierta en un motivo de orgullo para toda su familia, que levanten con ímpetu sus cabezas considerándose dueños de un gran legado de respeto a las leyes, a las instituciones y al Estado colombiano. Sus aportes, conocimiento, principios enriquecieron el debate democrático de la Comisión Primera, indicó el ministro del Interior Daniel Palacios, quien también se unió a las exaltaciones del fallecido senador Maya en nombre del presidente Iván Duque Márquez. Uno de los mayores exponentes de esta comisión y del Congreso de la República.
Fueron más de 26 años al servicio de este Congreso, en donde su gestión, sus aportes, su conocimiento, su determinación, sus principios, sin duda alguna enriquecieron el debate democrático desde esta célula a la que sin duda alguna para él fue su segundo hogar. Desde el Gobierno Nacional hemos sentido su partida. En lo particular, como ministro del Interior, siempre tuve la oportunidad de tener una interacción basada desde sus principios, desde su conocimiento, y siempre pudimos contar con su sabio consejo para avanzar en el trámite de las normas, pero sobre todo también para enriquecer el debate. Como fiel exponente de su partido, de su tierra, el doctor Enríquez Maya deja un vacío que tal vez nunca se podrá reemplazar en este Congreso. Según la resolución de homenaje póstumo, se decretó izar a media asta la bandera del Capitolio Nacional por 3 días. Para recordar su memoria, se develó un cuadro que reposará en el recinto de sesiones de la Comisión Primera del Senado y se entregó la resolución de homenaje en nota de estilo a la familia del doctor Enríquez Maya. En nombre de la familia, el hijo Eduardo Enríquez Maya Caicedo agradeció a todos los colegas, gobierno y a Dios por la vida y por este homenaje. Fuera de su hogar, este es el espacio en donde más sentimos su presencia. Aquí, rodeado de sus amigos y colegas con quienes emprendió tantas luchas en busca del bien de su país y su tierra, Nariño. Hoy quiero aprovechar y recordar el paso de mi padre en este inigualable recinto y las enseñanzas que nos dejó, las cuales quedarán por siempre en nuestra mente y serán luz para las futuras generaciones de congresistas colombianos. Señoras y señores, silencio, estamos legislando. Fue una frase que mi padre pronunció más de una vez cuando tuve el honor de ser el presidente de esta comisión. Esa frase demuestra el respeto que tiene mi padre por su trabajo y también la seriedad que asumía al decidir sobre leyes con las que ustedes día a día asumen la responsabilidad de crear una Colombia mejor. Sé que esta frase será un himno para todos nosotros. Son innumerables los recuerdos que mi padre nos deja a nosotros como su familia, pero también son innumerables los recuerdos que estoy seguro ustedes guardan de él, su inteligencia, espíritu conciliador y don de gente serán seguro memorias que estas paredes guardarán por siempre. Durante el homenaje también se pronunciaron los senadores Esperanza Andrade e Iván Name Vázquez, segundo vicepresidente del Senado de la República. Por eso no podemos esquivar ni evitar ni queremos la conmoción que nos causó su despedida. El estremecimiento que hemos sentido en su ausencia lo calma todo el aporte que le dejó a su época. Aquí se sienta la oposición política colombiana encabezada por aquellos que no obtuvieron el poder para poder decir desde estos escaños lo que piensan, lo que quieren y lo que piden. Es su obra, tantas otras cosas que perdimos con su partida, pero hoy a una sola voz lo despedimos en la certeza de que su tiple y su guitarra y su voz seguirán cantando su poesía. Un abrazo a su familia y nuestra condolencia, pero también al tiempo la certeza de que seguirá vivo porque no lo olvidaremos. Voces del Senado. El senador del Partido Cambio Radical, Germán Varón, fue elegido como presidente de la Comisión Primera Constitucional, la encargada de los asuntos constitucionales, y como vicepresidente, la senadora conservadora Esperanza Andrade. El senador Varón Cotrino es abogado, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Fue secretario general de Corabastos y de la Personería Distrital de Bogotá, así como personero de Bogotá entre 1995 hasta el 2001. En el año 2002 fue elegido representante a la Cámara y reelegido en 2006 y 2010. En las elecciones de 2014 logró una curul en el Senado de la República hasta la fecha por el Partido Cambio Radical. El congresista Germán Varón agradeció a sus compañeros de labores el voto de confianza depositado. Muchas gracias a todos los colegas por ese voto de confianza, porque representa mucho para quienes ya no volvemos a esta corporación. Y en el entendido de que esta es una representación de la corporación, pueden tener la tranquilidad y la seguridad de que obraremos con un sentido democrático, como corresponde, con un respeto enorme por las diferencias ideológicas que se profesan en esta comisión y obviamente con todas las garantías que corresponden. A todos de verdad muchas gracias, porque incluso quienes no me acompañaron fueron generosos en sus palabras y eso me compromete aún más.
La senadora huilense Esperanza Andrade es abogada graduada de la Universidad Externado de Colombia. Realizó especializaciones en Derecho Comercial y Público y actualmente se desempeña como senadora de la República en representación del Partido Conservador Colombiano. Luego de la toma de juramento indicó que tienen un reto muy grande y es dignificar la tarea del congresista y del Congreso de la República. Quiero darle las gracias primero a Dios que me permite llegar a esta importante designación y cargo de vicepresidenta de la Comisión Primera. Darle las gracias a los 20 senadores que confiaron en que Esperanza Andrade pueda hacer una labor en esta vicepresidencia. Espero responder a esta alta dignidad. Gracias a todos, a los que no me acompañaron, por supuesto. Gracias, esta es la democracia, pero quiero decirles a todos que en este último año de legislatura tenemos un reto muy grande, lo han dicho ustedes, y es dignificar la tarea del congresista, dignificar el Congreso de la República. Por eso mi compromiso tomando juramento en este cargo es cumplir con lo que nos demanda la Constitución y la ley. Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. 10 años pasamos del dicho al hecho. Ante las comisiones económicas conjuntas tercera y cuarta del Congreso, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, presentó el proyecto de ley de inversión social que busca un recaudo de 15,2 billones y la cual cuenta con el consenso de varios sectores económicos, gracias al foro realizado en las comisiones y la gira que se hizo por las regiones donde se escuchó a los colombianos. Así lo explicó el jefe de la cartera de Hacienda. Restrepo indicó que el recaudo de los 15,2 billones será a través de medidas de lucha contra la evasión de impuestos, austeridad en el gasto público, estableciendo una tarifa de renta corporativa del 35%, manteniendo el descuento del ICA en 50%, además de otras medidas transitorias como la sobretasa de renta corporativa de 3 puntos al sector financiero hasta 2025 y el impuesto de normalización tributaria. En voces del Senado, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Lo primero es identificar que el esfuerzo tenía que ser significativo. Estamos hablando de un esfuerzo que llega al orden del 1.9 billones de pesos, del orden de 0.2% del Producto Interno Bruto aproximadamente. Es quizá uno de los esfuerzos más significativos que se han incluido en esta materia, porque establece metas concretas. No se queda simplemente en el discurso. Metas concretas como limitar el crecimiento burocrático, sosteniendo la capacidad adquisitiva de los trabajadores en los próximos años. Significa también la restricción de cambios o modificaciones estructurales de planta de personal, optimizando pagos de horas extras, congelando vacantes, definiendo además un límite, de nuevo, un valor en el crecimiento en la adquisición de bienes y servicios en los siguientes 10 años, a partir del año 2022. Significa también un compromiso en los próximos 10 años para ir reduciendo gradualmente o generando ahorros en gastos de viáticos, papelería, impresión, publicidad, vehículos, combustibles, de forma concreta, hasta llegar a un 50% de ahorro. Naturalmente con algunos mensajes importantes, no renovar temas de telefonía celular, planes de telefonía móvil en un desmonte gradual. Obvio, teniendo en consideración que en algunos casos se necesitan por razones de seguridad, controlando los costos de arrendamiento en instalaciones físicas. Seguidamente, un congresista de cada partido expresó su posición por un tiempo de 5 minutos cada uno. La primera en tomar la palabra fue la senadora por la lista de la decencia, Aida Abella, quien advirtió que en el texto del proyecto se deja una tarifa del 0% de retención en la fuente para los grandes inversionistas. En el artículo 4 del proyecto, literal F del numeral 4, el artículo 18 del Estatuto Tributario lo modifica cuando se trata de valores, de renta fija pública o privada o derivados financieros, dice así, con subyacentes en valores de renta fija. Es decir, que va a haber 0 retención en la fuente, óigase bien, para los señores que en últimas pues hacen esa clase de inversiones jugosas y grandes. Quienes intervienen en estas negociaciones son los grandes capitales que tienen para invertir en el mercado de derivados, o sea, los bancos, ministro, y usted sí que conoce eso porque viene por ahí de ese sector, las bolsas de valores, los comisionistas de bolsa y los megarricos. Estos tendrán 0 de retención en la fuente. Me parece, señor ministro, que es una gran equivocación. Lo he escuchado con mucha atención.
Y quisiera también referirme a algo que usted ha hecho mucho hincapié, que es el trabajo, producir trabajo. Señor ministro, tengo aquí unas estadísticas de los arroceros de Colombia. No es posible que de 380.000 hectáreas de algodón de arroz hemos pasado prácticamente al 15%. Por su parte, el senador por el Partido Polo Democrático Wilson Arias indicó que en la reforma solo se habla de austeridad y no se habla de afectar a los sectores que cuentan con mayores recursos. Usted no puede hacer una reforma progresiva si no afecta a los sectores súper ricos de este país. Esto está sobrediagnosticado. Léanse, por favor, a Spitia y Garay nuevamente y sus actualizaciones tributarias. Una reforma que solamente aspira a recaudar 15.2 billones y destinar a gasto social solamente 7.8, por Dios. Solo 7. Agréguele, ministro, devolución del IVA. Le da 10 billones, ministros. 10 billones para 25 millones de personas. ¿Saben cuánto es eso diariamente? 1.172 pesos. ¿Habrá reactivación de la demanda de esa manera? Hay que ser más audaces, le digo al gobierno. El ministro está haciendo un discurso para un país distinto. Se me parece mucho al discurso de Duque. Y dice que su anhelo es regresar antes de la pandemia en sus indicadores. Es que antes de la pandemia también empezó la explosión social. Siguen habiendo sectores absolutamente invisibilizados en el discurso y en el proyecto. ¿Queremos un país distinto? ¿Queremos tener alternativa? No vamos a caer en la trampa de la austeridad. El discurso de la austeridad que sigue comprando el gobierno y que lo pone por la senda inclusive de la fusión y liquidación de entidades públicas en Colombia, que es el segundo país con menor indicador de empleo público. Por el Partido Verde, el senador Iván Marulanda recordó el papel que tiene el Estado por velar por las necesidades de los más necesitados y que a pesar del esfuerzo del Ministerio de Hacienda para llegar a este articulado, el Congreso no puede quedarse con la propuesta del gobierno como la última palabra. El Estado tiene un papel protagónico en el desarrollo de la vida de la gente, sobre todo de la gente más pobre, de la gente que más sufre en la sociedad. Aquí no hablamos a nombre de los más poderosos, hablamos a nombre de los más pobres, de los que más sufren, de los que no tienen un bocado de comida hace más de 1 año y medio, de los niños indefensos que deben estar sufriendo una condición de desnutrición crónica conmovedora. Antes de la pandemia, señor presidente, había 550.000 niños y niñas en Colombia menores de 5 años con desnutrición crónica, según las estadísticas del propio gobierno. Ustedes saben que un episodio de desnutrición en esas edades de la vida tienen como consecuencia daños cognitivos, cerebrales, sensoriales, en el sistema nervioso central que no tienen solución a lo largo de la existencia de la persona. ¿Qué será lo que nos vamos a encontrar después de 1 año y medio sin darle una respuesta a ese pueblo que está pasando por semejantes angustias? Porque aquí no fuimos capaces en 1 año y medio de aprobar una reforma tributaria sabiendo, como sabíamos, que el Estado no tenía recursos para atender sus responsabilidades sociales. Nos están diciendo que esta reforma tributaria no toca a los más pobres, pero la falacia está en que no están tocando a los más ricos, puntualizó el senador Gustavo Bolívar, quien además propuso debatir sobre el impuesto a los dividendos y el impuesto al patrimonio. Que quienes tienen que pagar impuestos son los que tienen más y no los que tienen menos. Sin embargo, aquí hay una falacia. Y es que nos están diciendo que en esta reforma tributaria no se toca a los pobres. Y es parcialmente cierto, sí es cierto. Y la falacia consiste en que tampoco están tocando a los más ricos. Aquí no hay impuesto a los dividendos, aquí no se aumenta el impuesto al patrimonio. Y eso lo que demuestra es que las cosas van a quedar como son. Yo les pediría a mis colegas que fuéramos más ambiciosos, que fuéramos más allá. Ir más allá significa que ustedes, los duquistas y los uribistas, le cumplan el sueño a Duque de que su legado sea la equidad. Con esta reforma tributaria no lo van a lograr. Con 160.000 pesos no se saca de pobre a nadie, ni siquiera les alcanza para comer. Con 160.000 pesos nadie puede estudiar. El senador John Milton Rodríguez del Partido Colombia Justa Libres hizo un comparativo del texto de la reforma anterior y resaltó que en esta no se está afectando a la clase media y pensionados, propuesta que la bancada había realizado. Frente a la primera reforma,
Por ejemplo, tuvo en cuenta lo que decíamos de no afectar la clase media y trabajadora ni los pensionados de nuestro país. Tuvo en cuenta enfocarse en mayores metas en la lucha contra la evasión de impuestos, la reducción del gasto público y el aplazamiento en la reducción de impuestos de renta al sector empresarial y la sobretasa en renta al sector financiero. Y eso se lo agradecemos por todos los colombianos que ven en esto una respuesta a esta gestión, no solamente de nuestra bancada como Colombia Justa Libre, sino aún de otros sectores políticos. El Estado tiene que velar por devolverle al ciudadano su libertad de ciudadanos, de sacarle la mano al bolsillo de todos los colombianos y generar un sistema tributario con impuestos bajos, sencillos y justos, para que sean los ciudadanos los que sean capaces de levantarse. El Estado no es el poderoso, el que tiene que ser poderoso es el ciudadano, y el Estado no tiene que estar por encima del ciudadano, sino al servicio del ciudadano. Ampliación del ingreso solidario, matrícula cero, continuar subsidio a la nómina para más empresas, fueron algunas de las propuestas que realizó el Partido Centro Democrático, en cabeza del senador Fernando Araujo. Reconocemos el enorme reto fiscal que exige el manejo económico y macroeconómico del país, pero tenemos que tener absoluta claridad. El problema principal que afronta el país hoy es el problema social. Por eso, desde el Centro Democrático, desde el año pasado, estamos pidiendo la ampliación del ingreso solidario. Desde el año pasado estamos pidiendo que se aplique la matrícula cero con mayor avance, con mayor velocidad. Por eso nosotros creemos que es necesario llevar el subsidio de la nómina que ha permitido sostener a más de 4 millones de trabajadores formales en Colombia hasta donde más se pueda, y si es necesario hasta diciembre de este año. Por eso nosotros creemos que tenemos que aplicar incentivos y todas las modalidades necesarias para motivar la generación de empleo en todos los segmentos sociales, pero principalmente en aquellos menores de 30 años, donde precisamente ha habido un desempleo estructural mayor. Por el partido de la U intervino el senador Juan Felipe Lemos. Resaltó la escucha que tuvo el ministro de Hacienda con los diferentes sectores económicos para llegar a un consenso y presentar una propuesta que beneficie a los más pobres y aquellos que tengan más recursos sean quienes más aporten. Entendió la necesidad de escuchar todos los sectores del país para presentar un proyecto de ley como el que hoy estamos discutiendo. Un proyecto de ley que llega a estas comisiones económicas ya con un consenso nacional muy importante. Un proyecto de ley que tiene un componente enorme de solidaridad. El 90% del total del recaudo, como lo advertía usted, ministro, lo van a pagar las grandes empresas de Colombia. Los empresarios de este país que están entendiendo las realidades sociales, que saben la necesidad de hacer un aporte significativo a la nación, para enviar un mensaje contundente a la ciudadanía, para decirles que quienes más tienen, más van a pagar y van a cargar con el peso fiscal de la nación. Lo hacen porque han entendido que es el momento de la solidaridad. Cumbia colombiana. Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co. Este programa se realizó bajo la dirección de Mónica Bengoechea Hernández, jefe de la Oficina de Información y Prensa, la coordinación de Maritza Pardo Rojas, y en el trabajo periodístico Marcela Balcázar y quien les habla, Rodrigo Meléndez. Les deseamos una feliz semana y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Con mis amigos que les voy a presentar para ponerle en la puerta una cumbiamba. Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia.